¿Cómo están? Qué gusto saludarlos este viernes en una emisión más de la UNAM Responde. Como cada día les hemos preparado información que esperamos sea de utilidad. Además estaremos hablando de investigación en humanidades, de recomendaciones literarias y mucho más. Así que los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos y también a que se pongan en contacto a través de todas nuestras vías de comunicación que están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos leerlos, queremos escucharlos para seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, comenzamos la semana con muy buenas noticias para nuestra casa de estudios, y es que la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga a la UNAM el reconocimiento al Mérito Editorial Universitario 2021, esto por su contribución al desarrollo de la literatura, las artes, la ciencia y la educación. Este reconocimiento se entrega durante la edición número 34 de este encuentro editorial y universitario, encuentros hermanos que promueven, por supuesto, la lectura en muy distintos ámbitos. Enhorabuena y felicidades a nuestra casa de estudios. Hoy vamos a hablar de un libro donde la vida se narra con un poco de ironía, y para ello vamos a platicar con su autor, el doctor en literatura española e hispanoamericana, Adrián Curiel Rivera, quien además es autor también de novelas, de cuento y de ensayo, y es también el director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Doctor, un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes y con tus espectadores y escuchas. Un gusto hablar de libros, de letras, de literatura, de humanidades, y vamos a empezar con lo que nos ha dejado la pandemia, y es justamente este libro que fue escrito durante la pandemia. Platíquenos, doctor, de esta experiencia. Usted tiene ya varios libros publicados y esta es la primera vez que está, editado o publicado en situaciones muy particulares. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuáles son las particularidades? Sí, efectivamente se trata de una colección de 9 relatos. Es un texto pandémico en el sentido de que fue diseñado, redactado y publicado durante estos meses que hemos padecido todos. En esta etapa inaugural de encierro, de cuarentena, que pues se nos impuso muy prudentemente a los habitantes del país, me tomé el trabajo, conjuntando esta actividad literaria con mis actividades habituales institucionales. Me tomé el tiempo, en un contexto de un tiempo también muy particular, que parecía prolongarse, eternizarse, y que nos daba pues la oportunidad de retomar viejos proyectos, pero que al mismo tiempo, valga la redundancia, nos hacía muy difícil concentrarnos, teníamos que trabajar en condiciones de concentración muy complejas, teniendo mucho tiempo. Y bueno, en esta situación por la que hemos pasado todos, me pareció una muy buena oportunidad retomar algunas cuestiones que me habían gustado, algunos esbozos de relatos, algunos apuntes que yo tenía, para darle forma a este conjunto de relatos. Yo no sabía que iba a terminar en un libro. Más bien me impuse como una tarea también de expiación y de salud mental, empezar a trabajar en estos relatos. El arte y la literatura siempre nos proporcionan estos espacios, estos refugios, estas posibilidades de vivir realidades alternas. Y entonces, bueno, me puse a escribirlos, fue cobrando forma. Cuando vi que podía pensarse en un libro, se lo propuse a un par de editores, gente que creía que le podría interesar, y el lector respondió inmediatamente. Me dijo que su editor, Porfirio Romo, pues que le parecía un magnífico texto y que lo quería publicar. Y esa fue la historia de este libro, que tiene varios vasos comunicantes. No sé si quieres que hablemos Sí, claro, justo eso le iba a preguntar. Son 9 relatos. Le iba a comentar también que pues lo importante es disfrutar el proceso, darle rienda suelta a esa creatividad, a esas emociones que se van sintiendo, y más con este confinamiento que parece pues una cuestión de gusto, pero también es una necesidad, se vuelve un escape, y entonces platicar de cuáles son justo esos vasos comunicantes, esos hilos que unen estos 9 relatos que tienen que ver con cumpleaños, pero también con relaciones interpersonales, que hablan de gogles, de lo que sucede en la vida cotidiana con los niños y pues también con los adultos y las familias. En fin, doctor, le escuchamos para hablar sobre estos vasos comunicantes.
Claro que sí. Las historias de amores veganos presentan situaciones con las que nos podemos identificar muy fácilmente. Lectores de distintas generaciones van a encontrar ahí muchas situaciones que tienen que ver con la cotidianidad. Y la cotidianidad entendida no solamente como lo más evidente de lo que nos ocurre en el día a día, sino de todas aquellas pulsiones secretas, todas aquellas obsesiones que de repente funcionan como un disparador de una situación que parecía absolutamente banal o trivial y que se complica endiabladamente y que trae unas consecuencias a veces trágicas o tragicómicas para quienes las viven. Usted mencionaba que es un libro escrito con mucha ironía y efectivamente que casi constituye un personaje más. Esta risa triste, este recurso literario que nos permite desdoblarnos y que nos permite vernos a nosotros mismos y reírnos de nosotros mismos. Entonces, son textos sobre lo cotidiano, pero no sobre muy en la línea de los narradores del boom latinoamericano de los años 60, que se empeñaban en descubrir los resortes ocultos, la otra mitad de la vida de lo que nos pasa. Tiene que ver mucho con lo cotidiano, como lo he dicho, pero también con la familia, con las familias entendidas como universos autónomos, como espacios de solidaridad, de contención, de amor, pero también de castración, de frustraciones, de odios. Y hay otra cuestión muy importante que es el universo de las personas que se han venido a radicar a la península de Yucatán, de otras latitudes y de muchas partes de nuestro país. Muchos de los personajes están en esa situación. Han llegado a la península por una situación que quieren superar, por un asalto, por un divorcio traumático, por alguna cuestión que los ha herido, que los ha lastimado, y han llegado acá. Y el libro presenta una visión que está enclavada realmente en esta geografía. A diferencia de otros textos muy apreciables, pienso en Palmeras de la brisa rápida de Juan Villoro, la visión que se presenta aquí no es tanto la del turista deslumbrado que vive una experiencia en la península y vuelve al terruño, sino más bien de este doble como exiliado que tuvo que partir de su lugar de origen, que se ha insertado en la vida, que forma parte de la vida peninsular, pero que de todas maneras no alcanza a sentirse o no alcanza a apropiarse realmente de su entorno. Siempre vive esta condición como de exilio doble. Y bueno, incluso hay un relato que tiene que ver con una tripulación de piratas en el siglo XIX, que es una tripulación en particular, porque es una tripulación de piratas gays. Y ellos están obsesionados en encontrar el tesoro de Lorencillo, un pirata anterior del siglo XVII. E incluso en este cuento, que podría parecer totalmente fuera de nuestra actualidad, el tema de la familia, el tema de lo que son las relaciones humanas, está muy presente. Y esto me lleva también al relato que le da título al conjunto de historias, que es Amores Veganos, que plantea una historia de un carnívoro empedernido que se enamora fatalmente de una vegana radical. Y entonces la historia va como de esta obsesión por tratar de disfrazar nuestros deseos con la realidad. Tiene que ver con este divorcio entre lo que podemos hacer y lo que queremos hacer. Y plantea esta historia, el protagonista es una persona de la mediana edad, que tiene su familia, que tiene aparentemente una vida hecha y muy satisfactoria, y surge esto en su vida. Este encuentro inesperado. Y se transforma el relato en una especie de road movie, de novela de la carretera, donde vive muchísimas situaciones chuscas con esta vegana. Y bueno, a mí me han preguntado muchas veces si es un relato a favor del veganismo o en contra del veganismo. Yo les digo, no es ni a favor ni en contra. No hay ningún pronunciamiento, ni es una invitación a que nos volvamos veganos, ni es una crítica a los veganos. Es simplemente mostrar este tipo de divorcio, este tipo de complicaciones en las relaciones humanas. Todos los personajes, insisto, tienen que ver con Yucatán, todos los personajes tienen que ver con la península de Yucatán, incluso los piratas estos a los que me refería.
Doctor, son situaciones que están ahí en la vida cotidiana relacionadas con lo cotidiano, con lo irónico, con el humor también un poco voluntario, pero también lo que sucede muy frecuentemente en las familias cotidianas, y para ello tenemos que hablar, como bien nos dice, de los personajes y de los escenarios. Está muy bien centrado en Mérida, pero a veces menciona el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, nos lleva a la cafetería que puede estar ahí en la esquina, habla también de personajes que... Esa es la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que vivimos, con lo que imaginamos usted como autor, porque también nos menciona o nos revela ahí algunos nombres de políticos que evidentemente conocimos y que han estado ahí en el escenario de la realidad. Sí, los relatos, insisto, incluso el de los piratas, que podría resultar el más fantasioso, están anclados en nuestra actualidad. Están anclados en los problemas por los que hemos tenido que atravesar a raíz del virus, a raíz de la pandemia, pero también respecto a muchos códigos sociales y a muchas cuestiones políticas y a muchas situaciones sobre las que se aplica una especie de prisma crítico. No son textos complacientes, no son textos propagandísticos, sino más bien invitan a una reflexión y a crítica de muchas cosas que asumimos como normales y que quizá no lo sean tanto, y que tienen que ver también con toda la forma como las personas nos vamos volviendo cada vez más insensibles y más intolerantes en nuestras vidas adultas. Tiene que ver con todo eso, tiene que ver muchísimo con la actualidad, con lo que estamos viviendo, pero es además una actualidad que trasciende lo regional, no es una actualidad de la gente que está en Yucatán, es una actualidad que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo y con lo que nos sucede a nosotros como personas que tratamos de tener un espacio y de tener una voz en este planeta. Doctor, ¿cómo se va usted relacionando como autor con esos temas, con esas problemáticas que deben ir interesando, lo mencionaba hace unos minutitos, a las nuevas generaciones, a partir de estos temas que es como los temas veganos, las motocicletas, los divorcios o las interrelaciones, que tiene que ver con las diferencias, pero también con esa búsqueda que me parece cada vez es más evidente en lo que está lejos de nosotros, que es esta búsqueda de la perfección, del bienestar? ¿Cómo se tocan estos temas desde la literatura para también atraer a justo lo que se busca, nuevas generaciones? Sí, claro, todos vivimos en un universo de valores que hemos aprendido y que hemos asimilado, por ejemplo, el de la competencia laboral o profesional, el de la necesidad de mostrarse como hombres, como personas fuertes, que no lloran, como personas fogueadas, corrosas, embarnecidas o encallecidas por la vida. Y a lo que invitan estos textos es a detenerse en algunas de nuestras actitudes, en algunas de las posiciones que asumimos como naturales y que en realidad son códigos de conducta que pueden revisarse y que tienen que ver con todo lo que hacemos como sociedad. Y en esa sociedad cabemos todos, caben personas jóvenes, caben personas adultas, caben personas de la tercera edad. Hay también una reflexión sobre la manera en que tratamos a las personas adultas. Yo creo que hay una especie de gerontofobia actualmente, hay una especie de estigmatización de las personas grandes, de las personas viejas, y son códigos de la aldea global que creo que pueden revisarse y que pueden ir también desmontándose. Y hay también una reflexión sobre la lucha contra muchos estereotipos y también cómo en la lucha de esos estereotipos se crean nuevos estereotipos. Entonces, insisto, son textos que tienen que ver con todos nosotros, con nuestra presencia en el mundo y con nuestra lucha para ocupar un lugar en el mundo y que nos reconozcan y que nos reconozcamos, que nos autorreconozcamos como personas y que nos validemos como personas. Entonces, estos problemas son muy variados, hay muchos personajes, hay muchas situaciones, hay mucho desplazamiento, también hay muchos viajes. Finalmente todo vuelve a la península de Yucatán, pero hay mucho viaje también, hay muchas salidas. Se mencionan escenarios muy conocidos de la universidad, de la capital del país, de nuestra república. Y, en fin, creo que es un libro, como lo han señalado algunos, muy, muy contemporáneo. Aprovecho la cápsula porque una crítica, amiga mía, Eugenia Montalbán, me dice que en realidad yo he fundado una nueva vertiente en la tradición narrativa contemporánea, que sería la literatura del watch.
Ella dice que Amores Veganos, junto con 2 novelas anteriores, Blanco Trópico y Paraíso en Casa, ambas publicadas por Alfaguara, Amores Veganos está publicado por Lectorum, presenta una visión que es la visión del huacho. Y el huacho en Yucatán, en términos coloquiales, es los que nos hemos venido a fincar acá, pero sin pertenecer nunca tampoco a esta geografía, y que llevamos ya años trabajando, incluso tenemos hijos yucatecos, y que de todas maneras somos percibidos por la gente de acá, de raigambre, de muchos años, como unos, pues no advenedizos, pero sí como unos fuereños, como unos extranjeros, como unos forasteros que no acaban de ser reconocidos como pues como gente del lugar. Que no terminan de ser ni de aquí ni de allá, pero bueno, ahí está este libro y los 9 relatos para que nos acerquemos a estas realidades cotidianas. Y bueno, también es, como bien decíamos, pues una pausa, doctor, que con esta pandemia ha sido obligada, pero también es necesaria para repensar y revisar nuestros comportamientos con nosotros y por supuesto a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero lo mencionó al inicio, doctor, es usted el director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que tiene ya una larga trayectoria en este sureste del país. Para terminar, platicarnos de algunas de las tareas que realiza este centro universitario. Sí, con gusto. Bueno, pues tengo la suerte de dirigir un centro que se especializa en la investigación en humanidades y en ciencias sociales. Tenemos una planta académica de muy buen nivel y trabajamos en disciplinas muy variadas, que van desde la antropología social, pasando por la literatura, por la historia, por la sociolingüística, por la etnobiología. Una de sus características es ser un centro muy dinámico, compuesto por personas que seguimos siendo jóvenes de alguna manera, el promedio es de 50 y pico años de edad, de quienes conformamos la planta. Y nuestra característica desde un origen es tratar de hacer una investigación más interdisciplinaria, más que tenga que ver con una confluencia de perspectivas, que además responde a nuestra realidad, porque no es un centro que se adscriba a un solo campo de conocimiento, sino que hay varios campos de conocimiento que son trabajados y varias líneas de investigación que se cultivan a partir de estos ejes disciplinarios. Y bueno, tenemos una presencia importante en Yucatán desde el año 2007, que es cuando se convierte en centro una unidad anterior que pertenecía a la Coordinación de Humanidades. Nosotros pertenecemos al subsistema de Humanidades y desarrollamos muchísimas actividades como seminarios permanentes que generalmente están abiertos al público. Hay algunos que son por invitación o que son a puertas cerradas, eso depende de los criterios de los coordinadores de los seminarios, pero lo que sí le puedo decir es que hemos tenido muy buena respuesta y que paradójicamente en estos tiempos, que técnicamente estamos cerrados porque seguimos en un semáforo estatal naranja, tuvimos un pequeño periodo de semáforo amarillo, pero ya pasó, estamos en naranja, técnicamente estamos cerrados, y a pesar de eso hemos logrado desplegar muchísimas actividades a través de los seminarios de educación continua y que han sido muy bien recibidas y que ha permitido llegar a públicos de distintas geografías en el planeta. Eso también ha cambiado mucho a través de la virtualidad y de lo remoto. Hemos conseguido impactar también a públicos que están en otros países con mayor facilidad que como lo hacíamos antes, que por supuesto también echamos muchísimo de menos la oportunidad de intercambiar puntos de vista de manera personal, presencial, y tener esta retroalimentación y la riqueza de la vida cotidiana y personal que permite que estemos todos acá. Pero bueno, confiamos en que esto vaya a cambiar pronto, y pues mientras tanto seguimos todos trabajando en estas condiciones pues que todos hemos, insisto, padecido. Exactamente, de la cual debemos ir aprendiendo a adaptarnos poco a poco, pero las oportunidades de ir extendiendo estos brazos de comunicación desde la universidad en el sureste del país a través de la investigación y de la multidisciplina es gracias a través de este Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, y pues también a través de las letras con este libro de Amores Veganos editado por Lectorum. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, doctor, en literatura. Adrián Curiel Rivera, director de este centro y también autor de novela, cuento y mucho más. Ahí está la invitación para acercarnos a nuestras realidades a través de los libros y de los mundos que viven otros personajes. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias a usted, Rosa. Muy buenas tardes. Y también los que siguen trabajando muy arduamente son los integrantes de la Comisión Universitaria para atender la emergencia por COVID-19. Enseguida escucharemos al doctor Samuel Ponce de León, quien nos recuerda algunos consejos para seguir evitando los contagios. Tres pilares fundamentales de la prevención. El cubrebocas, desde luego, es la herramienta más importante, aunque todas lo son, pero si tenemos que destacar una como particularmente importante, es el cubrebocas, que nos permite un escudo para que las partículas virales que se encuentran suspendidas en el ambiente no sean aspiradas a nuestro aparato respiratorio. Así que la distancia y la ventilación, que también es un tema fundamental, considerando que son los aerosoles que pueden estar mantenidos en el ambiente por periodos largos, incluso son los que pueden representar riesgo al contener partículas virales suspendidas. Sí, son tres pilares absolutamente importantes. Ya hablamos de escribir en pandemia y ahora vamos a escuchar cómo es hacer cine en pandemia a través del ritual de los días de la actriz Arcelia Ramírez, quien conversó con Eduardo Limón. El mundo y la vida como una inmensa representación teatral. ¿Hay público? ¿No hay público? ¿Qué importa? De todos modos, nosotros tenemos que escenificar algo convincente a través de el ritual de los días. Hoy en el ritual de los días, Arcelia Ramírez, actriz. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias a ti. Qué gusto platicar contigo y con todo tu público. Hacer un vuelo transcontinental, llegar a Francia, presentar tu más reciente trabajo, la película La Civil, recibir una ovación de 8 minutos. ¿Cómo se asimila, se digiere esa carga de experiencia en el mundo que estamos viviendo, Arcelia? Bueno, La Civil la hicimos justamente en plena pandemia, en noviembre del año pasado. Y después pues, todo fue muy inesperado, todo lo que pasó en Cannes. De entrada ya sentíamos un enorme privilegio de estar seleccionados en una cierta mirada. Y después pues, también tuvimos que pasar por todos los protocolos de seguridad que impuso el festival para que pudiera ser presencial. Nos hacían la prueba COVID cada 2 días y teníamos que estar vacunados y tenía que ser una vacuna que estuviera reconocida por Francia. En fin, fue una cosa súper complicada, pero bueno, finalmente estuvimos ahí, acompañamos a la película y recibimos esta respuesta del público que fue realmente generosa y que nos habló de la conexión que tuvo el público con la película. Personalmente, Arcelia, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? Más allá, por supuesto, de La Civil, más allá, por supuesto, de la visita a Cannes. Para Arcelia Ramírez, ¿cómo es el ritual de los días? Ha sido un proceso muy complicado para todas las artes escénicas, para todos los espectáculos presenciales, ¿no? Creo que también es una cosa que nos tiene en una inercia. Entonces, que nos había tenido, pues, ¿no? Y entonces, detener a mí me hizo mucho bien. Sobre todo también estar con mis hijas a full en este momento de sus vidas y hacer otras cosas con ellas. A ellas también les funcionó mucho para entender que se tienen la una a la otra y reconciliarse con sus filias y fobias entre ellas y así fue como un proceso de comunicación y de entendimiento y de gozo de estar a full juntas. Que no se pierda el gozo y que no se pierda el entusiasmo. Muy bien lo dices, Arcelia. Te queremos agradecer
muchísimo, Arcelia, estos minutos para platicar con el auditorio de TV UNAM, con el Ritual de los Días. De verdad, muchas, muchas gracias, Arcelia. Gracias a ti. Pues sí, la pandemia ha impuesto distintas condiciones, pero no ninguna limitantes absolutos para seguir creando, imaginando y proponiendo. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Están abiertas, como ya saben, en todo momento. Es importante también recordar que debemos seguirnos cuidando, usar el cubrebocas correctamente y atender todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.